pero es que no quiero que se me olvide nada. Mi nombre es Rocío, pertenezco al grupo de Sanidad y Salud del 15 MESISO. Decirles que hemos decidido apoyar la organización de estas charlas porque nos parece que es de vital importancia y tener una información veraz y de primera mano acerca de la sanidad en las distintas comunidades autónomas, así como de los recortes que se nos avecinan y que son cada vez más evidentes. Defendemos una sanidad pública y de calidad, por lo que mostramos nuestra total oposición a que ésta se convierta en un negocio en el cual prime la rentabilidad, ya que es un derecho de todos y todas por el cual debemos luchar juntos. Para dar una visión concreta sobre este tema, contamos con la presencia de 3 compañeros de distintas comunidades, a los cuales agradecemos su presencia aquí esta tarde. En primer lugar, me gustaría presentarles a Ángeles Maestro, que es médica, viene de Madrid, pertenece a la Coordinadora Antiprivatización CAS Madrid y a la plataforma Matusalén. También contamos con la presencia de Edu Lucas, que es un compañero de Cataluña, miembro de la Intersindical Alternativa de Cataluña IA y trabajador del Hospital San Pau. Y por último, no menos importante, nuestra compañera Ana Carpintero de Asturias, que pertenece a la sección sindical de sanidad de la CSI. La charla se va a desarrollar con la intervención de los ponentes en primer lugar y después abrirá un turno de preguntas. Recordarles también que nuestro tiempo es limitado porque deberemos abandonar la sala sobre las 9, 9 y cuarto. Muchas gracias a todos por su asistencia y comenzamos la charla dando paso en primer lugar a Ángeles Maestro. Gracias. Con los tiempos que corren, el que no mire la realidad de frente es un inconsciente y bueno, y lo pagará, desgraciadamente lo pagará. Me vais a permitir que os cuente que cada vez que vengo a Asturias, ya más veces, hace tiempo, ya va una siendo mayorcita, me haya venido a la imaginación, viendo las caras, algunas conocidas, otras no, pues algo que ahora no hace más que intensificarse, ¿no? Pienso quién serían vuestros padres, vuestros abuelos, vuestras abuelas, la gente que peleó, seguramente, bueno, se peleó mucho, pero en Asturias se peleó especialmente duro. Además se aprendieron formas de unidad insólitas en el resto del Estado. Y yo pienso, ¿qué harían ellos y ellas ahora? ¿Qué harían ellos ante una situación como la que se nos viene encima? Una situación para la que no estamos preparados y a la que no va a haber más remedio que hacerle frente muy, muy en serio. Yo voy a intentar en media hora, porque no le pedí a la compañera que me avise cuando queden 10 minutos, porque yo creo que es mucho mejor que hablemos, las cosas se aprenden mejor cuando hay comunicación, ¿no? Y en primer lugar, yo lo que quería deciros es que lo que está pasando en la sanidad y lo que nos está pasando en general a la clase obrera en todos los aspectos de nuestra vida, no ha empezado en 2007, ha empezado mucho antes y es bueno que lo sepamos. Es bueno que sepamos, que conozcamos cuál es la estrategia concreta del enemigo y de dónde viene. La crisis, la enorme crisis estructural del capitalismo, y digo estructural porque quiero decir que afecta a su esencia, a su código genético, no a aspectos circunstanciales como el sector financiero o el sector inmobiliario o el sector industrial. Afecta al nudo central del capital. Y eso lo sabe el capital. Y empieza esta crisis después de que acaba el periodo expansivo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Un periodo expansivo en el que la lucha de clases, yo creo que ese es un eje que me vais a permitir que lo coloque en el centro de toda mi intervención, no es el capital,
El capital hace, lógicamente, lo que le interesa, pero en el marco de la lucha de clases y de lo que el movimiento obrero, lo que el desarrollo y la conciencia del movimiento obrero le permite. Entonces, en el marco de la lucha de clases, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce la existencia de la Unión Soviética, pero no solo de la Unión Soviética, la existencia en Europa de la clase obrera armada que acababa de derrotar con las armas al fascismo. En esa situación se produce un periodo de expansión al cual al capital, en las condiciones que le marca la lucha de clases, produce a través de los estados los grandes sistemas públicos de protección social, en concreto el sistema sanitario. No porque el capital de entonces fuera más generoso que el que hay ahora, el capital era el mismito, en unas condiciones concretas. Y en esas condiciones concretas de pleno empleo, estoy hablando de la Europa del centro y del norte, no de quienes teníamos las dictaduras de Franco, de Salazar, la dictadura de los coroneles en Grecia. En ese marco, en una situación de pleno empleo, en lo que muchas trabajadoras y trabajadores iban a Francia, Alemania a trabajar, necesita un sistema sanitario que reproduzca cuanto antes la salud de la fuerza de trabajo deteriorada para incorporarla cuanto antes al trabajo. Es decir, sistemas sanitarios universales, gratuitos, de una cierta calidad. Dejo de lo de una cierta calidad, si alguien lo quiere tomar en el debate, explico por qué digo de una cierta calidad. Aunque los sistemas sanitarios de entonces, sobre todo el Sistema Nacional de Salud inglés, es el mejor sistema sanitario de Europa. Esta situación se acaba en los años 70. Y se acaba en los años 70 no porque el petróleo y la OPEP y el septiembre negro, no. Empieza un declive del capitalismo que afecta a su esencia. Quienes conozcan un poquito de análisis científico del capital, es lo que Marx llamaba la caída progresiva de la tasa de ganancia. Siento que no hayamos podido proyectar, por mi culpa, no por la arena, unas diapositivas en las cuales se ve con toda claridad cómo desde los años 60, con altos y bajos, se produce una caída progresiva de la plusvalía en el sector productivo, en la economía real. Y entonces el capital se prepara para dar un giro de 180 grados a sus políticas que estaban basadas en el pleno empleo, derechos laborales, sistemas públicos, sistemas fiscales progresivos, derechos laborales y un relativo déficit público que se invertía pues, en los servicios sociales. Esta situación de crisis da a luz, en este caso a una criatura perversa, que son las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales que, en el marco otra vez de la lucha de clases, para que no nos olvidemos de lo que va la cosa, se experimentan a sangre y fuego en el cono sur de América Latina. Es decir, el golpe de Estado de Pinochet, de Videla, en Uruguay, en Brasil, tienen como objetivo imponer a un movimiento popular y a una clase obrera organizada y poderosa las recetas de la escuela de Chicago, las políticas neoliberales. Es decir, es muy importante saber que esos golpes de Estado son golpes de Estado del capital, por supuesto financiados por la CIA, la Operación Cóndor, pero tienen ese objetivo, que ahora vemos en Chile con la lucha de los estudiantes, que se cargaron las pensiones públicas, la sanidad pública, la educación pública, los derechos laborales. Eso ocurrió a principios de los años 70. En Europa, porque claro, el capital actúa a escala planetaria, en Europa el comienzo de la imposición de las políticas neoliberales tiene también la marca indeleble de la lucha de clases. No fueron aquí golpes de Estado sangrientos. Fue, los que sois un poquito más mayores, os acordaréis,
la huelga terrible de la minería, de los trabajadores de la minería inglesa en el año 1984. Una huelga durísima de 8 meses, con cajas de resistencia que se agotaban, con hambre, con voluntad de resistir. Huelgas que los sindicatos de la Gran Bretaña, el resto de los sindicatos que no eran de la minería, los trade unions, dejaron solo a los trabajadores ingleses en una lucha que era histórica, porque estaban planteándose las líneas generales de la ofensiva contra la clase obrera, y el resto de las centrales sindicales europeas también dejaron solos a la minería inglesa, que fue derrotada. Y ahí se quiebra un factor importantísimo de la resistencia de los trabajadores. Voy a remitirme al Estado español. El Estado español, también pincelada por si alguien lo quiere retomar. La transición española tiene que ver también con la sanidad. Aquí no hay nada que no tenga que ver con nada. La transición española, tal y como fue diseñada, y ahora lo vemos con toda claridad, con una constitución que es férrea en la monarquía, en la falta de derecho de autodeterminación, en el derecho directo y exigible directamente ante los tribunales de la propiedad privada, de la libre empresa, y que es papel mojado en el derecho a la vivienda, en el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Nos engañaron como a chinos, no sé si a los chinos nos han engañado, a nosotros sí. Hubo muchas más cosas que no voy a entrar, porque lo del engaño tuvo mucha amiga, ¿no? Pero no voy a entrar. Quiero decir que en el Estado español se retrasan las políticas neoliberales que en Margaret Thatcher y en otros países empiezan a imponer. Precisamente porque había que dar unos años, no sea que la bicha, es decir, la clase obrera, se revolviera y pudiera alterar, darse cuenta antes de tiempo de que le estaban tomando el pelo. Y las políticas, el comienzo de dar la vuelta al sistema sanitario, es decir, de transformarlo en una esfera de negocio, empieza mucho más tarde. En el folletillo que se ha repartido dice: privatizar empresas públicas es un robo. Privatizar servicios públicos como la sanidad es además un crimen. ¿Qué quiere decir esto? El capital en crisis, que gana cada vez menos en los sectores productivos tradicionales, adopta la presión sobre sus representantes en los gobiernos de turno para acercarse a lo que es el negocio seguro. Los libros de economía capitalista hablan del capitalismo como del capital riesgo. Riesgo y ventura. Un capitalista tiene dinero, se arriesga y como también puede arruinarse,